Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega. Es un gusto saludarle y, por supuesto, saludar a Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas ¿Cómo noches. estás, Marilena? Buenas noches. Darío Celis, muy buenas noches. Marilena Vega, ¿cómo estás? Muy Qué buenas gusto. noches, Rogelio. Gracias por acompañarnos. Quédese, vamos a platicar el día de hoy de la mujer alta dirección México, América Latina y el mundo. Acompáñenos. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, informó que se prepara una reforma fiscal por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma se enfocará en la simplificación administrativa y no necesariamente en el aumento o creación de impuestos. El gasto del sector público presupuestario registró un crecimiento de 6.1% anual durante el primer bimestre del 2021. Esto de acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deudas Públicas de la Secretaría de Hacienda. Los ingresos que obtiene el gobierno mexicano a través del petróleo tuvieron un aumento de 26.8% de enero a febrero del 2021, en comparación con el mismo periodo del 2020, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La venta mundial de autos nuevos disminuyó 13% en 2020, indicaron cifras de la consultoría Hato Dynamics. Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID-19 es segura y ofrece una alta protección en niños de más de 12 años. La mujer en alta dirección. ¿Cómo se encuentran los datos en territorio nacional? Vean lo que le preparamos. De acuerdo con la investigación Mujeres Directivas, el porcentaje de empresas con al menos una mujer en la alta dirección subió a 87%, lo que significa un alza de 12% durante el último año. Según la firma, las mujeres ocupan 29% de los cargos de liderazgo senior a nivel mundial, y aunque esto representa un aumento del 10% en los últimos 15 años, la mitad ocurrió apenas en los últimos 12 meses. La participación de las mujeres en los consejos de administración y en los cargos de la alta dirección en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores apenas alcanzó un 18% en el 2020. Parte relevante de la visión empresarial es la incorporación de conceptos vinculados con la diversidad, incluyendo a la agenda de la alta dirección en el proceso de transformación de negocio. 68% considera relevante la diversidad y 81% la incorporación de nuevas generaciones. En el caso del estudio anual Perspectivas de la alta dirección de KPMG en México, entre 2019 y 2020, la participación de mujeres directivas se ha triplicado. ¿Cómo están las mujeres en cuanto a su participación en las empresas? En el último año se ha visto un incremento de una influencia mayor. Sin embargo, hay que analizar los datos duros y sobre todo ver cuál es el futuro en el mediano y largo plazo y no solamente llevarnos por las conmemoraciones como fue el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Vamos a platicar precisamente del potencial que tienen las mujeres y por qué no han dado ese salto estratégico en las organizaciones empresariales con Mónica Flores, experta. Ella es presidenta de Manpower Group, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar en este espacio y agradezco la oportunidad de compartir algunos datos y reflexiones sobre este fenómeno que es la participación del talento femenino en el mundo laboral. ¿Qué es lo que consideras tú que está faltando para que se establezca ese andamiaje que permita pues, potenciar esos talentos que tienen las mujeres? Mira, de entrada hay un tema cultural importante, una cultura, un estereotipo, una historia que hemos arrastrado desde hace muchos años y habíamos avanzado con pasos firmes, lentos pero firmes, en mayor participación de la mujer en el empleo formal y en el informal. Lamentablemente, por la pandemia, de acuerdo a datos de la CEPAL, se perdieron 10 años de logros en este sentido. Asimismo, esta pandemia ha puesto otra vez sobre la mesa retos que habíamos ya de alguna manera empezado a superar. No digo que superado, pero empezado a superar, como es tener la mayor carga del trabajo doméstico no remunerado, ser las responsables de la educación de los hijos y de atender las clases y revisión de tareas y, por supuesto, el cuidado de familiares. Y hoy el 90% de las mujeres está pensando ya sea reducir sus horas laborales formales, pedir permisos sin goce de sueldo, renunciar a tu trabajo cotidiano
o cambiarse a un empleo menos demandante. Y eso, por supuesto, son pasos hacia atrás para la independencia económica de las mujeres. Los que sí están contratando dicen que no encuentran los candidatos ideales, teniendo en las mujeres un pool de talento que podría llenar esas vacantes si tuviera, uno, las condiciones para poder laborar y dos, la capacitación necesaria para ocupar esos puestos. ¿Qué se requieren? ¿Se requiere de alguna regulación? ¿Se requiere de que estas empresas se transformen? ¿Qué es lo que se necesita para evitar lo que estamos viendo en la actualidad y dar pasos hacia atrás? Mira, por supuesto, se requiere uno entender a dónde vamos a regresar, ¿no? Porque vamos a regresar al futuro del trabajo, no al pasado. Se requiere que las organizaciones adopten modelos híbridos de trabajo donde permitan a la mujer y al hombre esta flexibilidad de horarios y laborales que les permitirían compaginar mejor sus responsabilidades domésticas. Eso por un lado. Se requiere también que las mujeres tomemos estas habilidades y competencias que requerimos desarrollar para poder cubrir esas vacantes en los sectores de crecimiento. Por supuesto, se requiere legislación e infraestructura de apoyo a las mujeres, guarderías, horarios extendidos en las escuelas cuando volvamos a la vida normal o a la nueva realidad, para permitir a las mujeres que salgan de casa a ejercer estos puestos de trabajo. Y por supuesto se requiere también legislación y, si me permiten, algo que puede causar altisonante en algunos oídos, cuotas para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, igualdad salarial y por supuesto participar en los asientos de decisión, tanto en consejos como en la alta dirección. ¿Qué fue lo que has venido observando en este año de confinamiento, en este año de crisis pandémica, el rol de las mujeres dentro de los hogares? ¿Cuál sería, digamos, una experiencia que pudiera permitirnos darnos una idea y tomarla como una enseñanza no solamente para las propias mujeres, sino para los hombres? Indudablemente el género femenino fue el más afectado, o está siendo, porque todavía no salimos de la pandemia, Claro. está siendo el género más afectado por la pandemia, ya sea por lo que ya mencionamos, pérdidas de empleo, o porque además del trabajo, si es que lo conservaste, tienes que hacerte cargo de todas las tareas domésticas. Esto ha llevado a un nivel de estrés importante, más en mujeres que en hombres, más en jóvenes que en adultos, que en personas de mayor edad. Los pensamientos suicidas han aumentado sobre todo en menores de 18 años y en mujeres. Síntomas de depresión y cansancio, burnout, son más frecuentes en mujeres que en hombres. Y por supuesto, víctimas de la violencia intrafamiliar, ya que la traíamos arrastrando, ¿no? Pero además con el encierro y el estrés causado por el reseteo de los presupuestos familiares, ha también puesto una cereza en el pastel, como si nos hiciera falta, para que las mujeres estarían más presionadas en este tema. He visto que nos hace falta mucho más tomar capacitaciones cortas en casa, hombres y mujeres, para poder adquirir velozmente las habilidades que se van a requerir y que se están requiriendo hoy en la pandemia y al regreso de la cuarentena, porque si no, tendremos muchas más mujeres sin empleo. La migración de habilidades de sectores a otros sectores es lo que tenemos que acelerar de manera importante para recuperar terreno, no solo en posiciones de trabajo formal, sino en independencia económica de las mujeres, porque es bien sabido que cuando una mujer aporta a su hogar y lleva a casa el 70% del ingreso, sus hijos cursan más años escolares, sus hijos ganan más dinero que los hijos de mamás que no trabajan. Y les pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho compartir para poner el dedo en la llaga de la importancia de las mujeres en el mundo laboral. Las hijas de mujeres que trabajan llegan a ganar en promedio hasta 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan. Los hijos de mujeres que trabajan dedican hasta 7 horas más a la semana a apoyar en las labores domésticas no remuneradas. Y finalmente, las mujeres que ganan dinero gastan mucho más en educación y en salud que los varones. Y por eso es importante, no solo porque es una cosa justa dar oportunidad laboral a las mujeres e igualdad de condiciones, igualdad salarial, sino porque impacta positivamente en el ecosistema de las sociedades y de los países.
Mónica, precisamente, ¿qué ha pasado con el tema de las remuneraciones? Comúnmente se menciona que para un mismo trabajo pues se le paga mejor al hombre que a la mujer. Mira, afortunadamente ya se aprobó una iniciativa de ley para la equidad salarial, que es una muy buena noticia, pero no pensemos que esté solucionado el problema. Por un lado, sí hay que exigir que al entrar a una labor o al mismo trabajo, igual remuneración, si eres hombre o mujer, pero también tenemos que hacer muchas cosas más en el proceso. Por ejemplo, que las mujeres tengan mucho más oportunidad y entrenamiento para poder negociar los sueldos. A veces la brecha salarial no se da porque la empresa decida va a pagar más a los hombres, sino es porque los hombres levantan más veces la mano para pedir un incremento. Los hombres cuando tienen hijos automáticamente van a pedir un aumento. Las mujeres cuando tenemos hijos nos hacemos para atrás y pensamos que nos hacen un favor al seguir dando los trabajos a pesar de ser madres. Las mujeres tenemos también que empezar a capacitarnos y a estudiar las carreras mejor pagadas en el mercado, porque al final el mercado laboral es eso, es un mercado. A mayor oferta y menor demanda. Entonces, estas carreras más cotizadas son las que deberíamos estudiar las mujeres y que son típicamente estudiadas por los hombres. Y al final yo creo que se han tomado iniciativas muy importantes y esta es una noticia muy buena, no solo con esta ley que ya se aprobó, sino también desde las organizaciones empresariales que en concordancia con el Pacto Mundial hemos tomado iniciativas concretas para garantizar en el tiempo la igualdad salarial, que tiene que ver desde establecer un tabulador organizacional con rangos por experiencia y talento y con revisiones anuales y compromisos públicos para tener esta igualdad de remuneración que tanto hemos pedido y alzado la voz por obtenerla. Mónica, en ese sentido, México versus otros países, ya sea de América Latina, ¿cómo nos encontramos? Mal. Y perdón que sea tan franca y tan directa en mi respuesta. La diferencia en puestos directivos en América Latina, uno de los últimos lugares lo tiene México. Nos ganan Costa Rica, Honduras, Uruguay, Chile, por ejemplo, hasta Argentina. Entonces, creo que en esta situación de desventaja tenemos que dar pasos mucho más rápidos para poder cerrar la brecha, sobre todo con este impacto económico y que ha agravado la desigualdad en el tema de género. Recordemos que la brecha de habilidades implica distanciamiento y brecha social, y eso está ocurriendo en el talento femenino en el país. Pues Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, te agradecemos mucho la entrevista. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas aristas todavía en el tema de la mujer, se avanza, pero no se avanza y importante los temas en América Latina, tenemos un gran rezago, ¿no es así? Sí, sobre todo en la parte salarial de los ingresos, todavía a pesar de que hay una nueva legislación, pues todavía hay una brecha importante. No avanzamos, somos una sociedad machista y misógina. Entonces, en tanto no superemos esos traumas, va a ser difícil que las mujeres logren escalar posiciones estratégicas. Bueno, lo bueno es que pues se tiene y próximas generaciones podrán hacer muchísimo mejores cosas. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Gracias, María Elena. Gracias, Darío. Gracias. Muy buenas Rogelio. noches a usted. Recuerda que el próximo miércoles tenemos aquí una cita en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces y muy buenas noches.